En esta oportunidad yo quiero compartirles una palabra que espero que sea de mucha bendición para nosotros esta mañana, el estar aquí. Y quiero hablarles porque hemos venido preparando nuestro corazón días pasados, un poquito hablando acerca de aquellas cosas que tenemos que soltar, dejar. Hablamos acerca del tema del perdón, de soltar, de perdonar, de pedir perdón también, porque el perdón tiene dos caras: el perdonar, pero también el pedir perdón. Y tenemos que preparar nuestro corazón, porque quiero empezar a compartirles algo en estos días, les decía. Pero antes de entrar en profundidad, yo quiero que mire conmigo un texto esta mañana, porque quiero hablarles un tema que he llamado ¿dónde está tu corazón? Pregúntele al que está a su lado, ¿dónde está su corazón? Pregúntele. Ahora va a decir aquí al lado izquierdo. Bueno, vamos a ver si de verdad está ahí. Quiero que veamos Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo número 6, versículos 19, 20 y 21. Si me puede acompañar ahí en las escrituras esta mañana. ¿Listo? Y vamos a leer algo que Jesús nos enseña, y es lo que quiero que miremos esta mañana. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 6, versículos 19, 20 y 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Versículo 21. Aquí está la razón de esto que está diciendo Jesús. Dice, lo puede leer conmigo por favor a la voz de tres. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando hablamos de dónde está tu corazón, nosotros estamos refiriendo a nuestro corazón físico, el que bombea la sangre, el que lleva sangre, oxígeno al cuerpo. Sino que cuando la Biblia habla del corazón, es igual a referirse al espíritu del hombre. Para algunos, cuando la Biblia habla del corazón, es la mente. Pero resulta que cuando uno profundiza un poco en esto, se da cuenta que los escritos antiguos, cuando dice corazón, se refiere al espíritu del hombre, a nuestro ser espiritual. La mente es diferente. Esto quiere decir que este texto lo que quiere decir finalmente es que donde usted y yo nos enfoquemos es donde vamos a ponerle el corazón. Cuando a alguien se le dice, usted le pone todo el corazón a eso, es cuando usted ve a una persona, por ejemplo, apasionada por un trabajo, por una profesión, por un arte, por un deporte, por un equipo de fútbol, por un deportista, porque le pone todo el ¿qué? El corazón. Lo que Jesús está diciendo ahí es que donde usted se enfoque, por eso el texto dice, donde está tu tesoro, es decir, lo que usted ama, lo que usted anhela, ahí va a estar su corazón. Amén. Cuando el texto Jesús arranca diciendo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí se van a perder, esto se lo come la polilla, se lo pueden robar, quitar. Eso no significa que usted no pueda obtener cosas. Lo hemos hablado muchas veces y la Biblia nos enseña cómo Dios nos quiere bendecir y prosperar. Y la Biblia dice que Dios prospera la obra de nuestras manos. ¿Cuántos creen esa palabra? Dicen amén. ¿Cuántos saben que Dios bendice la labor de nuestras manos? Amén. Entonces no es que usted no pueda tener, no está prohibiendo el Señor. Lo que está diciendo Jesús ahí es, no le ponga el corazón a eso, que eso no sea su principal tesoro. Donde está tu tesoro, está su corazón. Hace mucho tiempo atrás estaba en una clase sobre liderazgo y nos enseñaban algo que ellos llaman la ley de Pareto. Pareto es el apellido de un hombre, un sociólogo, psicólogo que estudia mucho esto del comportamiento humano. Y en la ley de Pareto significa la ley 20-80. Ellos dicen, ¿qué significa el 20-80? Que si usted establece sus prioridades, el 100% de las cosas por hacer, entonces ellos dicen, si usted mira y le dedica
al 20%, que es la mayor, lo mayor que usted tiene que dedicarle, las mayores prioridades, usted obtendrá el 80% de resultado. Pero si usted invierte y le dedica el 80% de su tiempo a las prioridades menos importantes, solo va a obtener el 20% de resultados. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando Jesús nos está explicando ahí, nos está diciendo: cuiden su corazón, porque donde está tu tesoro está tu corazón. ¿En qué se enfoca? Mire, por ejemplo, cuando hemos tenido la experiencia de hablar con personas que están en una relación de pareja, por ejemplo, y a veces aparece la palabra divorcio, separación, nos vamos a separar, y es duro y difícil, por más que a veces nos hemos hasta sentado, dialogado, hablado, les hemos orado, predicado, todos los que usted se imagine. Pero lo difícil es que cuando uno de ellos, su corazón ya no está ahí, sino que está en otro lugar, es difícil a veces restaurar esa relación. No estoy diciendo que sea imposible, y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, pero el problema está que Dios respeta tu corazón. ¿Sabían eso? Dios respeta su corazón. Por eso Él está diciendo: cuide su corazón. Por eso Jesús enseñó, por ejemplo, les voy a dar dos textos nomás para que los tomemos de referencia sobre esto. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice Jesús, después de hablarles del afán, de la ansiedad, de la preocupación, los discípulos los veía preocupados por la comida, por el vestido, por el trabajo, y les dice: bájenle un poquito a eso. Les dice: no se afanen por eso, cada día trae su propio afán. Y el versículo 33 de Mateo 6, ¿qué les dice? Más buscad que primero que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Bueno, y todas estas cosas, ¿cuáles estas? Si usted lee los versículos anteriores, el texto está diciendo, por ejemplo, el comer, el vestir, el beber, ¿qué vamos a tener? Eso dice primero lo primero. Entonces, a lo que usted más le dedique tiempo y más atención, eso es lo que le va a dar los resultados. Por eso yo le invito esta mañana a que usted y yo tomemos una decisión, que la primera relación nuestra sea nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que lo primero en el día sea buscar la presencia de Dios. Hay gente que, yo les voy a ser sincero, y no se quiere herir susceptibilidades acá, pero yo aprendí algo escuchando a los judíos. ¿Cuántos se acuerdan de los 10 mandamientos? Éxodo 20. Entonces habla y dice: no matarás, honra a tu padre, a tu madre, Pero hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová ¿en qué? En vano. ¿Sabe qué dicen los judíos de nosotros, los cristianos de acá de Occidente? Que nosotros somos los que más incumplimos ese texto. Somos los que más incumplimos ese mandato, porque ellos dicen que tomamos mucho el nombre de Dios en vano. Entonces no se quiere herir aquí susceptibilidades, sino que lo que le quiero decir es esto. Hay gente, por ejemplo, que para todo es Dios, y ponen en Facebook, ponen en el WhatsApp, y Diosito, y el comienzo del mes, y el final de mes, y el principio del año, y Diosito, y mi Diosito, mi Diosito. Pero lo tienen aquí en su boca, pero en su corazón no está. En sus acciones no se refleja Dios. De hecho, entonces los judíos nos dicen: ustedes tienen que arrepentirse de eso. Ellos nos dicen a nosotros eso: tienen que arrepentirse, porque ustedes hablan de Dios, pero Dios no está, y lo toman en vano. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, no es que se vaya a enojar y no vuelva a publicar un mensaje bíblico ni nada de eso, no se enoje. Es para saber dónde están nuestras prioridades. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 22, mire lo que dijo. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Bueno, vamos a leer desde el versículo 36 mejor. Mateo capítulo 22, versículo 36. Entonces le dicen a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En otro evangelio dice: ¿cuál es el primero de los mandamientos? 37. Entonces Jesús le dijo: ¿cuál es? Léanlo, ¿qué dice? Amarás
al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Se da cuenta? Jesús primero dice: no se enfoquen en las cosas que puedan lograr aquí en la tierra, porque eso se va a perder. La polilla se la come, los ladrones se la llevan. Eso no es su tesoro. Pongan su corazón en algo importante. Luego en Mateo 6:33 les dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo que necesitan será añadido. Ahora la tercera cosa que Jesús está diciendo es: ustedes quieren saber cuál es el primer mandamiento, qué es lo primero que Dios pide, y les dice: ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu ¿qué? Tu corazón. Entonces diga conmigo: lo primero es lo primero. Repítalo: lo primero es lo primero. Parece rara, parece redundante la frase, pero es ¿dónde está tu corazón? ¿En qué estás poniendo tu corazón? ¿De qué alimenta tu corazón? Le voy a decir unas cuantas cosas esta mañana, porque este tema va a quedar a continuación del próximo domingo. Número uno, ¿qué hay en nuestro corazón? En el corazón, recuerde que cuando hablamos de corazón, hablamos de nuestro espíritu, de lo que hay adentro del ser humano. En el corazón, de ahí salen las palabras, las acciones. Primero el corazón y luego se manifiesta. Primero es acá la intención del corazón. Jesús lo enseña de la siguiente manera. Mateo capítulo 12, el versículo 33. Mire lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 33 en adelante. Dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. 34. Aquí es duro el Señor y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia ¿de qué? Habla la boca. 35. El hombre bueno, ojo, mire acá, el hombre bueno, vuelve a aparecer la palabra, del buen ¿qué? Tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás. Entonces ahí está hablando y dice: todo sale del corazón. Las palabras, las cosas buenas y las cosas malas. Mire este otro texto, por ejemplo, Marcos. Marcos lo describe de la siguiente manera. Evangelio de Marcos capítulo 7, el versículo 20. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Antes de leerlo, resulta que para el judío, en la ley judía, escúchenme, habían ciertas cosas que ellos no podían comer. Dios las había establecido por cuestiones físicas, de salud inclusive, y algunas religiosas, porque Israel iba a entrar a una tierra donde adoraban muchos dioses por allá, paganos, raros, y parte de esa adoración era la comida. Comían animales raros. Bueno, entonces en medio de todo eso, Jesús está por allá comiendo, está con la gente, está hablando con la gente. Entonces la gente lo critica por lo que come, por lo que hace. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Mire, Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos ¿qué? Pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia o el mal hablar, la soberbia, la insensatez. Versículo 23 dice: todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que pasaba era que el judío se había preocupado tanto por lo que no podía comer, porque pensaba que eso lo contaminaba. Pero según lo que les está diciendo Jesús, ustedes se preocuparon tanto por eso, que su corazón está lleno de malos pensamientos, de malas palabras, de adulterio, de lascivia, de orgullo, de prepotencia, de rebeldía. Y ellos decían: lo que me contamina es lo que yo me como. Jesús les dice: más que eso, lo que tienen contaminado es el corazón. ¿Me está siguiendo acá? Todo sale de allá. Esas personas que, por ejemplo, dicen: ay, no, es que se me presentó la oportunidad e hice algo malo, no supe por qué lo hice. Yo no creo de eso, porque según la Biblia, todo nace en la intención de ¿qué? Del corazón. Lo pensó, primero lo albergó, lo dejó entrar por alguna razón, lo maquinó, lo pensó y finalmente hizo aquello que ofende a Dios. Nada se escapa. Palabras, acciones, pecados, todo sale del corazón. Escúcheme lo que le voy a decir. Según esto, es para que usted y yo entendamos que finalmente Dios va a mirar lo que está en el corazón, y ahí va a depender mucho de lo que usted y yo recibamos en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de David? Que a David lo fueron a ungir y Samuel empezó a ver a los hermanos. El papá de David le presentó a todos los hermanos. Dice que le presentó el primero, que era alto, grande, fornido, fuerte. Samuel dice: este es el que voy a ungir como rey. Y Dios le habla y le dice: hey Samuel, no señor, no se deje engañar. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira ¿qué? El corazón. Dios sabía el corazón de esos muchachos. Por eso a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora la pregunta es: si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué pecó? ¿Por qué se equivocó? Pecó, se equivocó, sí señores, pero ¿sabe que hubo una diferencia? Que David tuvo la capacidad de arrepentirse y de asumir las consecuencias de su pecado. Cuando él se equivoca con Betsabé, la manda a traer, no siendo su esposa, teniendo esposo, se acuesta con ella, la deja en embarazo, manda a matar a su marido porque él ideó todo un plan. Dice la Biblia que David la llevó a su casa para hacerla su esposa. Y escuche, la historia dice que el niño nació, a los pocos meses se enferma, más o menos tenía unos 2 años, se enfermó, una fiebre y un dolor muy fuerte. Y David dice que se arrepintió. Ahí escribe el Salmo 33, el Salmo 32, usted lo lee en su casa, el Salmo 51, se arrepiente, le pide perdón a Dios, está allí orando para que Dios sane a su hijo. Pero la historia dice que el niño muere. Y cuando muere, David se levanta y sigue su vida normal, y la gente se sorprende y dice: pero bueno, este estaba ahí humillado, llorando, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole que él sanara a su hijo, y no se levantaba, y ahora que se muere, se levanta como si nada. Entonces David le responde: ¿qué puedo hacer yo? Ya Dios decidió así, yo ya no puedo traer a mi hijo de vuelta a la vida, antes yo voy a ir hacia él. Y sigue su vida, porque David tenía esa capacidad de arrepentirse y de asumir las consecuencias. Por eso le digo, todo lo que hay en nuestro corazón, Dios lo mira y lo va a evaluar y lo va a pesar. Amén. Miren, la gran diferencia de David con Saúl fue que Saúl no se arrepintió. Cuando Saúl se equivocó 2 veces grave, Samuel le dice: espéreme allá en el lugar de la batalla, yo voy a ir, espérenme. Cuando yo haga el sacrificio y pidamos la bendición de Dios, salen a la batalla, espéreme 7 días. Saúl se afana porque Samuel no llega y hace el sacrificio. Y cuando Saúl hace eso, llega el profeta Samuel y le dice: locamente has actuado. Entonces, por ser desobediente, Dios va a quitarte del reino de Israel.
Y usted nunca ve a Saúl arrepentirse. Es más, la segunda vez más grave, cuando Dios lo manda a hacer la batalla contra los amalecitas, no obedece completamente. Entonces Samuel vuelve y le dice que Dios lo va a quitar del reino ya, lo ha quitado del reino. ¿Sabe qué dice la historia? La historia dice en Primera de Samuel, capítulo 15, que Saúl le dice: Samuel, ve tú, escuche, ve tú y ora delante de Dios y delante del pueblo para que me justifique. Ni siquiera fue capaz de hacerlo. Ahí estuvo la diferencia con David. ¿Me está siguiendo acá? Un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de ¿quién? De Dios. Entonces por eso tú tienes que evaluar tu corazón. ¿Por qué? Porque si igual Dios lo evalúa. Yo he aprendido mucho de los judíos porque, escuchen, porque ellos, pues de allá viene todo. Nuestra fe, nuestra herencia de fe, pudiéramos decirlo, viene de ellos. Y una de las cosas que ellos dicen me parece muy interesante. El próximo domingo le voy a explicar por qué. Solo le dejo la inquietud, le dejo para que se le despierte la curiosidad. Ellos dicen, a ver, voy de para atrás más bien. Cuando ellos se levantan, ellos tienen una oración que hacen todas las veces que se levantan. Dice así más o menos: cuando ellos se levantan, no salen a hacer cosas. Lo primero que hacen es sentarse al borde de su cama, levantan los ojos al cielo y hacen esta oración. Dicen: bendito seas tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Bendito eres tú que guardaste y devolviste mi alma a mi cuerpo mientras dormía y me diste el despertar. ¿Por qué ellos dicen devolviste mi alma? No sé si usted ha leído que Pablo, siendo judío, por eso lo explica, dice que cuando la gente muere en el Señor, no están muertos, sino que están ¿qué? Dormidos. Para el judío, dicen ellos, todas las noches cuando usted y yo nos acostamos, dormimos, nuestra alma va a Dios. Dios la pesa, Dios nos juzga, y si nosotros pasamos esa prueba, dicen ellos, y nos despertamos, entonces ahí hacen la oración. Y por eso es que el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 dice: tus misericordias son ¿qué? Nuevas. ¿Cuándo? ¿Cada qué? ¿Usted quiere saber por qué ellos dicen eso que está en la Biblia? ¿Por qué nuestra alma mientras dormimos nos pesa? ¿Quieren saber o no quieren saber? Los espero el próximo domingo. Pero mientras tanto, mire esto. Proverbios, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Quiero que lo lea, escúchelo y léalo allá, rápido. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los ¿qué? Leas espíritus como corazón. ¿Se acuerda que les dije? ¿Qué hace el Señor? Pesa, evalúa. Mire este otro proverbio, capítulo 21, versículo número 2. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los corazones. ¿Qué está diciendo de pesar? Es decir, los pone en la balanza para darse cuenta si son verdaderos o no. Estudiando ese texto en estas semanas anteriores, descubrí que por qué dice pesa los corazones o los espíritus. Resulta que lo que Salomón está tomando como base es algo que la gente en los mercados hacía, especialmente con cosas de valor, o que decían que estaban hechas de oro o de un metal precioso.
¿Cómo ellos probaban que verdad? Habían cosas, objetos que los asemejaban para que tomaran como el color de un metal precioso. Pero cuando lo probaban, y una de las maneras era el peso, decían: esta vasija, este vaso, por ejemplo, decía alguien, está hecho de plata y debe pesar 1 kilo. Entonces lo ponían a un lado de la balanza y resulta que al otro lado ponían un peso exacto de 1 kilo y la balanza tenía que estar ¿qué? Normalmente pasaba que tenía que estar igualita, pero si ese vaso de plata era hecho de otro elemento menos pesado, ¿qué iba a pasar? Se iba a voltear para un lado, ¿verdad? Entonces cuando Salomón está diciendo Jehová pesa, nos pone ¿en qué? En la balanza. Hay una historia en Daniel, el profeta Daniel, por allá en el capítulo 7 y 8, de un hombre, de un rey, el hijo del rey Darío, que se pervierte, hace una cantidad de cosas. Bueno, igual no era de Israel, pero él cometió un error y fue ir al templo de los judíos, sacar los elementos sagrados y usarlos en fiestas, en parrandas, en festivales paganos, en hacer cosas indebidas con eso. Dice la historia que un día estaban en una de esas fiestas y había mandado a traer los utensilios sagrados para burlarse de Dios. Y dice que vieron una visión donde apareció una mano, y esa mano escribió algo en la pared. Una Melet Lakapdami, dice allá. Melet Lakapdami, traducido. Se asustaron y no sabían qué significaba ese lenguaje. Mandan a llamar al profeta Daniel. Y Daniel le dice: oh rey, eso quiere decir, has sido puesto en la balanza y has sido hallado falto, y tu reino será quitado. Y así pasó. Entonces se da cuenta que vez tras vez el Señor dice: pesa el corazón, pesa, evalúa. Por eso hay que sanar nuestro corazón, hay que sacar lo que contamina nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aprendiendo? Usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Pues le voy a leer este texto. Proverbios 24:12. Ojo con esto. Proverbios 24:12. Permítame, se lo voy a leer primero en la Reina Valera. Póngamelo ahí. Dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? Dios. El que mira por tu alma, Él lo conocerá. Y mira abajo, ¿qué dice? Y dará al hombre según ¿qué? Sus obras. En una versión ampliada, textual de ese versículo de Proverbios 24, versículo 12, dice así, escúchelo: porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Eso es lo que quiere decir el texto, que finalmente el que pesa los corazones lo hace para darle a cada uno según lo que ha tenido en su corazón, lo que ha hablado con su boca, lo que ha hecho, porque todo nace ¿a dónde? ¿Dónde nace todo? En el corazón, en las intenciones. Ahora usted dice: ¿por qué es tan insistente, hermano, en esto? ¿Usted no le ha pasado, por ejemplo, que ve a alguien con el cual usted tiene que dialogar algo? Hablemos de solucionar algo, y esa persona viene y te dice cosas, y apenas esa persona, usted arreglaron algo, trataron de solucionar, apenas esa persona se dio la vuelta, algo como que usted siente aquí, dice que esa persona no fue sincera. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque muchas veces la gente a veces habla aquí, pero la intención del corazón es que todo lo contrario. Por eso hay que guardar nuestro corazón. Ahora, todo esto es porque nuestro corazón se alimenta de varias cosas. Le voy a decir por lo menos 3. Nuestro corazón se alimenta por nuestros sentidos, especialmente por lo que vemos y por lo que oímos. Y la Biblia nos advierte eso. Jesús nos sigue enseñando. Mateo capítulo 5, por favor.
versículo 29 y 30. Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Mire lo que dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues es mejor que te se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí no está hablando de mutilarse físicamente. No. Está hablando de si tu ojo te es ocasión de caer. Si usted sabe que lo que está viendo le contamina. Usted que ve hoy en la televisión, en el cine, bueno, ya casi eso no. Hablemos de las redes sociales, de cosas, de lugares donde usted va. Todo eso que lo contamina y eso lo hace pecar. Sabe que lo que está viendo ofende a Dios. Corte eso, deje eso. Amén. Haga ayuno de redes sociales. Ninguno dijo amén. Propóngase no solamente ayunar de dejar de comer, sino haga ayuno de redes sociales un día de esto. Suelte y diga: no voy a abrir redes sociales durante un día. Y descontamine sus ojos. ¿Cuántas, hasta cosas chistosas nos hemos dado cuenta a veces que la gente, por andar curioseando en redes sociales, termina compartiendo? Somos tan ligeros para compartir que esta semana todo el mundo estaba compartiendo la foto de un jovencito morenito, diciendo unos que era nacido en Florencia, en el Caquetá. Esa misma foto era decían que era en el Cauca. Esa misma foto y el mismo texto lo compartieron en muchas regiones del país, diciendo que era un orgullo porque ahora era reconocido por la NASA. Lo que no se habían dado cuenta es que era la foto alterada con inteligencia artificial de un jugador de fútbol llamado Lamine Yamal. Y compartiendo. Nuestros ojos, nuestros oídos. Jesús nos advierte de los ojos, pero de los oídos. ¿Sabía usted eso? Miren, Marcos capítulo 4, en el versículo 24. Ojo con esto, que eso es interesante. Marcos capítulo 4, versículo 24. Ojo lo que dice aquí. Y les dijo: mirad también lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido. Ojo, y aún se nos añadirá a vosotros lo que ¿qué? Lo que escucha. Cuidado con prestar sus oídos. No solamente cuando yo les digo, ojo con escuchar música que no le edifica. Yo no soy religioso y aquí no somos religiosos, pero hay música de música. Ojo con lo que escucha. Ojo con prestar sus oídos, porque la Biblia dice, Jesús dice: cuidado con lo que escucha. Si usted presta sus oídos al chisme, a la mentira, a alguien que critica, que señala, cierre sus oídos. Haga como hacen los caballos, sacuda la cabeza y váyase mejor de ahí. Porque Jesús dice que ya no es solo juzgar, porque a la gente le gusta decir: con la vara que midan serán ¿qué? Jesús le está diciendo: si usted escucha algo, con esa misma vara que están midiendo a esa persona que usted está escuchando, a usted también lo van a medir, así no haya dicho nada de esa persona. ¿Me está escuchando? Miren, ¿por qué le digo esto? Nuestros sentidos, lo que oímos, lo que vemos. Jesús dice: de la abundancia del corazón, ¿qué? Porque es que para los cristianos, yo digo, un cristiano nunca lo vamos a ver llegar de pronto. Un cristiano verdadero no lo vamos a ver llegando al culto, a la iglesia, con un cigarrillo en la mano, con una botella de alcohol en la mano, con una cerveza en la mano. No lo vamos a ver entrando por el templo, por la iglesia, por el lugar donde nos reunimos, con esas cosas en la mano. Pero para muchos cristianos hay pecados que cargan porque piensan que no es pecado. Por ejemplo, no va a entrar con un cigarrillo en la mano, pero sí con un chisme en la boca, pero sí con una crítica, hablando mal a la espalda de otro. Porque eso nació primero ¿a dónde? En el corazón. Yo he tenido que escuchar, a veces he tenido que aprender mientras grupos hablan de personas sin estar presentes. Qué feo es eso. ¿A cuánto les gusta que hablen de ustedes cuando no están presentes? Entonces no lo hagamos. Nuestro corazón se alimenta de todo eso, y Jesús dice: cuidado con lo que ves, cuidado con lo que ¿qué? Con lo que escuchas.
Nuestro corazón se alimenta de las acciones, de lo que realizamos. ¿Se acuerdan de lo que leímos hace un momento? En Mateo 18, versículo 9. ¿Qué se me hizo Mateo? Esta Biblia ya no me está funcionando como antes. Que se ría, ¿verdad? Mateo 18, versículo 9. Miren, vuelve y dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echados en el infierno. Pero el versículo número 8 dice: por tanto, si tu mano, estamos en Mateo 18, versículo 8, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Las acciones, lo que yo hago, no es simplemente lo que yo veo, lo que yo escucho, porque mi corazón se va alimentando de todo eso. Nace aquí, lo hago y eso va llenando mi vida. La tercera cosa que yo creo que alimenta el corazón del ser humano son los sentimientos, buenos o malos. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 4:23? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida, de él procede todo lo bueno. El corazón, los sentimientos. Volvemos al tema que hemos hablado durante varias semanas atrás, el tema del rencor, del resentimiento, de cosas no resueltas. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, el versículo número 15, dice la palabra: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna ¿qué? Raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Cuando una persona en su corazón empieza a albergar y se empieza a llenar de sentimientos: no me quieren, no me aman, me odian, me rechazan, ¿por qué me pasó esto? Se llena. Hermano, la gente a su alrededor empieza a percibirlo. Hace un tiempo atrás yo les di a ustedes unos datos de un estudio científico comprobado de la Universidad de Stanford, que decía que el corazón, este corazón físico, escúcheme, este corazón físico trabaja con energía, con electricidad. ¿Sabían eso? Es lo mismo que el cerebro, hay energía, hay electricidad. Y dicen que la frecuencia radiomagnética que emite el corazón lo puede emitir hasta 4 metros a la redonda. Escuche, 4 metros a la redonda. Entonces resulta que ellos comprobaron eso usando una teoría que salió hace mucho tiempo atrás, que se llama la teoría del espejo. ¿Qué hicieron ellos? Colocaron a 6 personas en una silla a cierta distancia, cada 4 metros. Cada 4 metros. Sí, no se veían, había algo que los separaba, un acrílico, no se veían. Entonces el estudio dice que a la primera persona allá en la esquina le empezaron a dar buenas y malas noticias. Le voy a resumir la historia rápido. Entonces dice que le estaban monitoreando el corazón. Cuando esa persona empezó a sentir o alegría o tristeza o como susto, los corazones que iban ahí al lado, inmediatamente la frecuencia fue cambiando, el ambiente fue cambiando y la frecuencia fue cambiando, de tal manera que todos se alinearon a la misma frecuencia del primero que le daban las noticias. Se llama la teoría del espejo. Consúltenla en internet, que eso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los sentimientos alimentan el corazón. Por eso les he dicho estos días: cuide sus sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tengamos esos momentos de euforia, aún de rabia, controlemos, porque eso hasta la salud física se ve afectada. Todo esto, ¿a dónde concluye? El resultado de gente que no ha aprendido a evaluar su corazón, cuidarlo, ponerle cuidado a las prioridades de qué está cargando en su corazón, que no lo corrige, que no saca de su corazón. Le voy a mostrar el resultado y le voy a leer los 2 últimos textos, porque le dije que este tema continúa. Y si quiere, y vuelvo y le repito, y si quiere saber por qué el judío dice que nuestra alma todas las noches va al cielo y vuelve,
Entonces yo entendí una cosa con eso. Un día cuando estudiábamos eso con mi esposa le dije, entonces quiere decir que mi papá ya, cuando mi papá se acostó a dormir y no se despertó, ¿se lo llevaron? Quiere decir, ya había cumplido lo que venía aquí en la tierra, dormidito. ¿Qué pasó? ¿Pasó la evaluación? Mi esperanza es que esté allá arriba. Y eso lo enseña la Biblia. Por eso hay que, vea, yo le digo una cosa: nunca se acueste enojado con su pareja. Nunca se acueste enojado con sus papás. Nunca se acueste enojado con sus hijos. Nunca se acueste enojado con nadie. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saberlo por qué? ¿Les digo o no les digo? Dentro de 8 días les digo. Porque eso tiene que ver con el corazón y la Biblia enseña eso. Concluyo aquí, terminamos. ¿Sabe cuál es el resultado de gente que no le pone cuidado a esto? Vuelvo y les digo, esto va a tener una razón, porque en unas 2 semanas o 3 semanas yo creo que vamos a entrar más profundo, porque vamos a tener unos tiempos bien especiales aquí. Ezequiel capítulo 11 versículo 19, Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús les habló tanto del corazón? Por esto que más o menos unos, no lo apunté aquí, más o menos, ¿qué les digo? Ezequiel, Jesús, más o menos unos 600 años antes de Jesús venir a la tierra, el profeta Ezequiel, Dios les mandaba decir con esto al pueblo. Ezequiel 11:19. ¿Ya está ahí? Mire lo que dice. Dice Dios: y les daré un ¿qué? Y un espíritu ¿qué? Nuevo pondré dentro de ellos. Note que no era que espíritu es que nos morimos y nos vuelven a... No, espíritu, corazón. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de ¿qué? ¿Corazón de qué? De piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de ¿qué? De carne. Ezequiel capítulo 18 versículo 21. Ezequiel 18, 21. Dice: mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que va a pasar, vivirá y no morirá. ¿Qué quiero decir? Termino acá. El texto lo que está diciendo es que el pueblo, y por eso Jesús les habló tanto del corazón, porque lo que Jesús estaba recordándole es que el pueblo empezó como resultado de todo lo anterior que hablamos, un corazón duro de piedra. ¿Qué significa ese corazón duro? Un corazón insensible a las cosas de Dios, a las cosas de la gente, a las necesidades de la otra persona. Un corazón duro porque se alejó de Dios, porque se llenó de pecado, porque se cargó de sentimientos contrarios. Escuchen, un corazón duro porque se llenó de iniquidad, de impiedad, y el pueblo tenía ese corazón duro. Por eso el último texto dice: si hay alguien que ha cometido pecado, pero decide arrepentirse, no va a morir, no le voy a dar vida. El tema aquí es: Dios quiere hacerte una cirugía de corazón, cambiar ese corazón. Les daré un corazón ¿qué? Nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero es tu decisión, es mi decisión. Amén. Póngase de pie, por favor, ustedes que están aquí conmigo, y vamos a orar. Póngase de pie ahí. Cierre sus ojos ahí donde está. Ponga su mano derecha en su corazón, por favor. Ponga su mano derecha en su corazón. Cierre sus ojos. Puede levantar su mano izquierda mientras tiene sus ojos cerrados y mientras coloca su mano derecha en su corazón. Y quiero que usted y yo meditemos esta palabra, por favor.
Es muy importante esta palabra. Sí, por lo que vamos a ver más adelante, por lo que vamos a aprender a descubrir. Yo sé que vamos a aprender mucho. Pero más que eso, es porque necesitamos arreglar nuestro corazón. Necesitamos arreglar nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Ore al Señor y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Yo no te puedo obligar, pero la promesa del Señor es: yo voy a cambiarles ese corazón. ¿Sabe por qué no te puedo obligar? Porque en Apocalipsis, cuando el Señor habla, Él dice: y aquel que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, ojo, abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él está golpeando a tu corazón esta mañana. Él está golpeando a tu corazón esta mañana. Por eso esta mañana yo le digo: levántese allí conmigo. Levante su oración ahí, por favor. Háblele y dile: Señor, aquí está mi corazón. Perdóname. Perdóname porque me he cargado con personas y mis sentimientos se han transformado en sentimientos negativos, Señor. Y esos sentimientos me llevan a hablar mal de otra persona, hablar de alguien, mentir, criticar, señalar. Dígale: Señor, perdóname porque en mi corazón quizás todavía hay luchas con el pecado, con la iniquidad, con la impiedad, como dice la palabra. Examina mi corazón, dijo David en el Salmo 51. Examina mi corazón. Él mismo le pide, él mismo le pide. Por eso esta mañana dígale: Señor, empiece a decirle al Señor: Señor, Señor, examina mi corazón, examina mi corazón. Quizás te vas a acordar de esta palabra esta noche cuando vayas a tu cama. Siéntate a la orilla de tu cama y examina otra vez tu corazón de lo que hayas visto o escuchado, hablado, lo que hayas hecho, lo que hayas sentido durante el día, y entrégaselo al Señor para que el que pesa los corazones, el que pesa el espíritu, el que nos evalúe, nos dé conforme a su gracia y a su misericordia. En esta mañana, Padre, yo te pido: examina nuestro corazón. Empieza a decirlo. Yo sé, esta palabra queda aquí a la mitad. La próxima reunión vamos a continuar hablando algo más profundo, a entender muchas cosas, porque necesitamos que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios. Por eso esta mañana ponga su mano derecha y en su corazón: Espíritu Santo de Dios, por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu, Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestro espíritu, Señor, transforma nuestro corazón esta mañana. Si tenemos que pedirte perdón por el pecado, por la injusticia en nuestro corazón, pedimos perdón, Señor amado, esta mañana. Si todavía no hemos soltado cosas, perdonando a alguien, pidiendo perdón, ayúdanos, Padre eterno. Yo no sé si alguien está entendiendo esta mañana de la palabra, pero sé que Dios está hablando a tu corazón este día. Ese corazón duro de piedra que es insensible a las cosas de Dios. Pero cuando ahí está en problema, pero cuando está en situaciones difíciles, ahí sí, Dios, ese corazón duro, insensible, tiene que ser cambiado, tiene que ser cortado. No hay que buscar a Dios solamente por el problema, por la necesidad, es buscarlo primero. Ore conmigo y dígales: Dios, te doy mi corazón esta mañana. Dígale: te doy un lugar en mi corazón, y toma el primer lugar. ¿Alguien se atreve a orar conmigo? Dígale: Señor, toma el primer lugar en mi corazón, toma el primer lugar en mi corazón, Señor. Dígale: gracias por lo que me has dado, por la familia que me has dado. Si usted está casado, casada, dile: Señor, gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por el trabajo, por la casa, por el lugar donde trabajo, por los bienes, por todo lo que me has permitido lograr. Dígale: Señor, pero lo primero eres tú en mi vida. Empiece orando así. El Espíritu Santo necesita un corazón dispuesto para obrar, para sanarlo, para restaurarlo. Él no interrumpe, Él no irrumpe a la brava, a la violencia. No, Él es un caballero. Él espera que tú y yo le abramos la puerta del corazón. Por eso dígale: Señor,
Examina mi corazón. Quiero estar correcto, Señor. Mire, por último yo les digo en esta oración, esta palabra tiene que llevarnos no solo por lo que vamos a aprender estos días, sino por los tiempos que estamos viviendo, las señales que se están viendo, las situaciones que cada vez a veces se complican. Algo nos está advirtiendo el Señor. La creación, la naturaleza, las señales de la palabra se aceleran muchas veces. Tenemos que estar listos para lo que venga de aquí en adelante, aun cuando el Señor nos llame, aun cuando Él aparezca, que nuestro corazón esté correcto. Tiene que hablarnos esta palabra esta mañana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ore conmigo finalmente, dígale: Padre eterno, yo te entrego mi corazón y te pido que lo sane, que lo limpies, que lo restaures, Señor. Dígale: Dios, ayúdame a cuidar mi corazón de lo que veo, de lo que escucho, de lo que hablo, de lo que hago. Ayuda a cuidar mi corazón. Dígale: Señor, ayúdame de todos esos sentimientos contrarios y negativos, Señor. En esta mañana te lo pido. Dígale: Señor, limpia mi corazón y quita todo aquello que no me conviene, y quita todo aquello que no es tuyo, Señor. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana por su palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.